No existía todavía el amanecer cuando el océano primordial extendía su silencio sobre la eternidad. Nada tenía forma, nada tenía nombre, y el tiempo dormía sin moverse dentro del Nan. Allí, donde ni siquiera el vacío había despertado, una vibración imperceptible comenzó a agitar la inmovilidad del no ser. Fue un destello tenue, casi un pensamiento, un resplandor que aún no conocía su propósito, pero que contenía dentro de sí la promesa de la forma. De aquel destello nació una conciencia, y de esa conciencia surgió un latido. Ese latido era Tot. Sin cuerpo, sin voz y sin límites, Tot emergió como una chispa de razón en medio del caos. Mientras la oscuridad no hacía preguntas, él se convirtió en la primera respuesta. No necesitó que nadie lo nombrara, su identidad se formó en su propio despertar. A su alrededor, el Nan seguía extendido como un abismo infinito y silencioso, pero dentro del recién nacido Dios comenzó a crecer un orden que buscaba manifestarse. La oscuridad ya no era absoluta, ahora contenía un observador. Tot percibió la vastedad del vacío. No tuvo temor, porque la sabiduría que lo formaba entendía que todo comienzo nace del silencio. Una corriente luminosa lo envolvió, otorgándole forma para que pudiera interactuar con aquello que pronto sería creación. Primero tomó el rostro del ibis, porque en esa ave reposaba la mirada analítica, la paciencia y la precisión. Luego tomó la figura humana, para sostener en sus manos los instrumentos que darían estructura al cosmos. Cuando estuvo completo, el mundo continuaba igual de oscuro, pero Tot sabía que la oscuridad había dejado de ser un obstáculo, se había convertido en un lienzo. Sus primeros pasos no produjeron sonido alguno, porque el tiempo no había comenzado su marcha. Sin embargo, donde Tot posaba la mirada aparecía una bruma que se reorganizaba, respondiendo a su presencia. Observó aquella bruma sin forma y supo que el universo necesitaba puntos de referencia, escalas, ritmos. Entendió que la creación no podía avanzar sin un mecanismo que permitiera distinguir un cambio del siguiente. Fue así como concibió la idea del tiempo. Levantó su mano, y de su palma surgió un hilo de luz que avanzó en una línea recta perfecta, marcando la primera dirección en el cosmos. Luego surgió otra línea que la cortó, formando el primer cruce, el primer ordenamiento. El tiempo comenzó a fluir como un río, lento, casi imperceptible, pero constante. Con el tiempo en movimiento, el Nan reaccionó. Se agitó como si despertara de un sueño profundo. Las aguas primordiales se abrieron y dejaron surgir una colina luminosa. Era la primera forma sólida. Allí, más adelante, otros dioses despertarían, pero en este primer momento solo Tot contemplaba el surgimiento de la materia desde su propio pensamiento. A cada vibración del dios de la sabiduría, la colina brillaba, como si reconociera al que había impulsado su nacimiento. Con el primer movimiento de la creación, comenzaron también los primeros conflictos invisibles. El caos, aunque desplazado, no deseaba desaparecer. Se enroscaba entre las grietas de la realidad naciente, buscando quebrar lo que aún era frágil. Tot lo percibió. En la oscuridad permanecía escondida una serpiente inmensa, un ser formado solo de negación, Apophis. Aunque todavía no había adoptado su forma definitiva, su esencia ya buscaba devorar la luz. Tot entendió que la existencia requería equilibrio. No podía permitir que la creación muriera antes de nacer. Para contener al caos, trazó los primeros jeroglíficos sobre la colina emergida. No eran palabras aún, pero sí símbolos de fuerza, ecuaciones divinas que fijaban la estructura del mundo. Cada trazo que hacía dejaba un surco luminoso, y de cada surco surgía una ley natural. La gravedad, el flujo de las estrellas, la respiración futura de los seres vivos, todo se delineaba mientras Tot escribía sobre la piedra primordial. La escritura nació allí, antes incluso de que existieran los dioses que la necesitarían. Era la herramienta que permitiría registrar el orden, inmovilizar el caos y otorgar estabilidad al universo. Tot sabía que la memoria era la única defensa contra el olvido del Nan. Cuando la colina terminó de absorber los símbolos luminosos, la creación se consolidó. Surgió Ra, nacido del horizonte que acababa de formarse, y con su luz impulsó a la existencia a expandirse con vigor. Al aparecer, el dios solar reconoció a Tot no como un subordinado, sino como un equilibrio necesario. Ra poseía la fuerza de la luz, pero Tot poseía la sabiduría para mantenerla encendida. Si la luz era vida, la sabiduría era dirección. Con la llegada del sol, las tinieblas se replegaron hacia su reino escondido, pero no cesaron en su intento de recuperar el dominio. Tot lo sabía. Por eso creó los ciclos.
Dividió el día y la noche en partes iguales, asignó ritmos a los astros, marcó el flujo del Nilo incluso antes de que existiera como río. Estableció la cadencia de las generaciones futuras. La eternidad dejó de ser una masa inmóvil y se convirtió en una marcha ordenada. Sin embargo, el nuevo universo aún carecía de equilibrio emocional y moral. La creación era extensa, hermosa, brillante, pero vulnerable. Todd buscó entonces un principio que pudiera sostener no solo la forma, sino también la conducta. Así emergió Ma'at. La esencia de Ma'at se desprendió del mismo pensamiento estructurado de Todd. Encarnó la armonía, la justicia, la verdad, el equilibrio perfecto entre caos y orden. Todd la contempló y supo que la creación estaba completa solo cuando ella estaba presente. Porque un universo sin justicia se corrompería, y uno sin verdad se hundiría en la oscuridad. Ma'at extendió su pluma sobre el cosmos naciente, bendiciendo cada rincón con su principio de equilibrio. Desde entonces, Todd y Ma'at quedaron eternamente vinculados, la sabiduría y la verdad, inseparables. A medida que el tiempo avanzaba, los dioses tomaban forma, las constelaciones se encendían y la tierra comenzaba su preparación para recibir vida. Pero mientras la creación crecía, también se fortalecían las sombras ocultas. Apophis se alimentaba del resentimiento del caos desplazado. La serpiente, silenciosa, aguardaba. Todd lo sabía. Por eso ascendió hacia la región intermedia entre la luz y la penumbra, un lugar que no pertenecía ni al día ni a la noche. Allí creó un espacio que solo él podía habitar, la cámara del conocimiento. Era un refugio impenetrable para el caos, una fortaleza construida con la sustancia misma del orden. En sus paredes trazó cientos de miles de símbolos, cada uno representando una posible disrupción futura, cada uno acompañado de su solución. Conocía los riesgos de lo que ya existía y de lo que aún estaba por surgir. Dentro de la cámara, creó un libro. No un libro físico, sino un compendio vivo de sabiduría divina. El libro de Todd. Sus páginas no podían ser arrancadas, porque no estaban hechas de materia, sino de pura conciencia. Aquel libro contenía fórmulas capaces de modificar la estructura de la realidad, invocaciones que podían moldear la vida y la muerte, revelar el pasado o anticipar el futuro. Solo Todd tenía la capacidad de comprenderlo por completo, pero sabía que su existencia era necesaria para preservar el equilibrio universal. La creación continuó expandiéndose. Las primeras formas de vida comenzaron a surgir en la Tierra, moldeadas por otras deidades, pero sostenidas siempre por las leyes dictadas por Todd.